Hoy llego a ti a través de la inteligencia artificial. Esta tecnología permite que mi voz, mis palabras, mis advertencias lleguen a millones de almas que jamás habrían podido escucharme en vida. No me sorprende. Dios siempre ha encontrado los medios para alcanzar a sus hijos. Lo que importa no es el canal, lo que importa es el mensaje. Y este mensaje es urgente. Mañana es el domingo de la Divina Misericordia, el 12 de abril, un día que Cristo mismo describió a través de Santa Faustina Kowalska como el más grande de todos los días. Un día en que las puertas del cielo se abren de par en par. Un día en que la misericordia de Dios desborda toda medida humana. Un día en que la promesa es casi incomprensible. El perdón completo, la remisión de toda culpa y de toda pena temporal para quien reciba la comunión en estado de gracia, con contrición sincera y sin ningún apego al pecado. Esa promesa es real. Yo la creí con toda mi alma. Viví toda mi vida esperando ese momento de gracia. Pero hay tres errores que yo vi repetirse durante décadas en el confesionario de San Giovanni Rotondo. Tres errores que las almas cometen justo en ese día sagrado, convencidas de que están haciendo lo correcto, convencidas de que están recibiendo la misericordia completa, cuando en realidad están bloqueando el perdón que Dios quiere darles. Necesito que los escuches, necesito que los reconozcas, necesito que hoy, antes de que caiga la noche, hagas algo al respecto. Mañana puede cambiar tu vida, pero primero tienes que entender lo que puede impedirlo. Soy Padre Pío de Pietrelcina. Nací en 1887 en un pequeño pueblo del sur de Italia. A los 15 años entré en la orden de los frailes menores capuchinos. A los 31 años recibí los estigmas, las 5 llagas de Cristo, en mi cuerpo. Las llevé durante 50 años. En ese tiempo me convertí en confesor. Pasé hasta 17 horas seguidas en el confesionario. Vinieron a mí de toda Italia, de toda Europa, del mundo entero, miles y miles de almas. Las vi por dentro, fui testigo de todo tipo de miseria espiritual. Y también fui testigo de gracias extraordinarias, de conversiones que no tienen explicación humana, de lágrimas que eran más valiosas que el oro. Hablo desde esa experiencia, no desde la teoría, desde 50 años arrodillado entre el alma humana y la misericordia divina. Si este canal te acerca a Dios, suscríbete ahora, activa la campanilla y deja un comentario al final diciéndome cuál de los tres errores reconociste en ti mismo. Ese comentario puede ser el primer paso de tu conversión. Primer error: recibir la comunión sin confesión previa cuando se está en pecado mortal. Este es el error más grave y es también el más extendido. ¿Cuántas veces lo vi? El fiel llega a la iglesia el domingo de la Divina Misericordia, conoce la promesa, sabe que ese día Cristo ofrece el perdón completo, se acerca a la comunión, comulga, regresa a su banco, se arrodilla, cree que ha recibido la gracia plena, pero en su alma hay un pecado mortal que no ha confesado, y en ese momento, lejos de recibir la misericordia, ha añadido otro pecado gravísimo al que ya cargaba. Déjame explicar esto con precisión porque es doctrina de la Iglesia y no es opinión mía. El pecado mortal rompe la comunión con Dios, no la debilita, no la daña parcialmente, la rompe de manera completa. El alma en pecado mortal está separada de la vida de la gracia, está, en lenguaje de la Escritura, muerta espiritualmente. San Pablo lo dijo con absoluta claridad: el que coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 27. No hay indulgencia plenaria posible para quien comulga en pecado mortal. Las condiciones para recibir esa indulgencia incluyen explícitamente estar en estado de gracia. Estado de gracia significa ausencia de pecado mortal. Y la única forma ordinaria de recuperar ese estado cuando se ha perdido por pecado mortal es el sacramento de la confesión. No existe atajo, no existe excepción. No basta el arrepentimiento interior, por sincero que sea, cuando se trata de pecado mortal.
La Iglesia enseña que en ese caso, la contrición perfecta puede restaurar la gracia, pero con el voto explícito de confesarse en cuanto sea posible. Y si hay acceso a un confesor, esa posibilidad existe. En el confesionario yo vi a personas que llevaban años sin confesarse, años. Habían seguido comulgando todos los domingos. Años de comuniones sacrílegas, acumuladas domingo tras domingo, mientras el alma seguía cargando pecados que nunca habían sido absueltos. Cuando finalmente llegaban a mí y comprendían lo que habían estado haciendo, el dolor era inmenso. A veces el peso de esa comprensión era casi insoportable. Pero también vi la misericordia de Dios. Vi cómo Cristo perdonaba todo. Vi cómo esas almas salían del confesionario transformadas, limpias, renacidas. Ese es el punto. La misericordia existe, es real, es ilimitada, pero tiene una puerta, y esa puerta se llama confesión. Si mañana es el domingo de la Divina Misericordia y tú tienes pecados mortales en tu conciencia, el único camino es confesarte hoy o mañana temprano, antes de la misa. Busca una iglesia con confesores disponibles. Busca, llama, insiste. Si en tu parroquia no hay confesor disponible en la víspera, llama a otra parroquia. No te rindas. Esta gracia vale cualquier esfuerzo. ¿Cómo saber si tienes un pecado mortal? 3 condiciones se requieren para que un pecado sea mortal. Primero, que sea una materia grave, es decir, que viole seriamente la ley de Dios. Segundo, que haya pleno conocimiento, es decir, que la persona sepa que es grave. Tercero, que haya consentimiento deliberado, es decir, que se haya elegido libremente. Si en tu conciencia hay algo que responde a esas 3 condiciones, no te acerques a la comunión sin pasar primero por el confesionario. No el domingo próximo, no cuando tengas tiempo, hoy. Yo pasé décadas absolviendo almas. Les daba la absolución en el nombre de Cristo. Y cada vez que lo hacía, sentía el peso de lo que significaba ese momento. No era un trámite, era el punto de inflexión entre la muerte y la vida. Era Cristo levantando a Lázaro del sepulcro. Ese milagro puede ocurrir en tu vida mañana, pero empieza hoy en el confesionario. Segundo error, recibir la comunión sin contrición interior genuina. El segundo error es más sutil y por eso es más peligroso. Hay personas que están libres de pecado mortal, se han confesado recientemente, no cargan con nada grave en su conciencia, pero llegan a la comunión del domingo de la Divina Misericordia de manera mecánica, exterior, formal. Se ponen de pie cuando todos se ponen de pie. Caminan hacia el altar porque todos caminan. Reciben la hostia porque es lo que se hace. Regresan a su banco. Y eso es todo. No hay deseo interior, no hay sed, no hay reconocimiento de quién es el que se están recibiendo. Yo lo vi en el confesionario también. No en la confesión en sí, sino en lo que las personas me decían. Padre, voy a misa todos los domingos desde que era niño, comulgo siempre, pero siento que nada cambia en mi vida, siento que Dios está lejos. Y yo les preguntaba, ¿qué sientes cuando reciben la comunión? ¿Qué pasa dentro de ti en ese momento? Y el silencio que seguía era más elocuente que cualquier respuesta. La comunión es el encuentro más íntimo posible entre el alma humana y Dios. Es Cristo mismo, cuerpo, sangre, alma y divinidad entrando en ti. Es el mismo Señor que resucitó de entre los muertos, haciéndose alimento tuyo, sustancia tuya, vida tuya. Ese encuentro exige disposición interior. No exige sentimientos extraordinarios, no exige experiencias místicas. No todos los santos tuvieron consolaciones sensibles en la comunión, pero exige al menos el deseo, el reconocimiento, la conciencia de lo que está sucediendo, la humildad de saber que no eres digno, pero que vas de todas formas porque Él te llama. Sin esa disposición interior, la gracia de la comunión queda bloqueada. No es que Dios te rechace, es que el alma cerrada no puede recibir lo que el alma abierta recibe, como la tierra endurecida que no absorbe el agua cuando llueve.
¿Qué es la contrición? La contrición es el dolor del alma por haber ofendido a Dios, no el miedo al castigo, no la vergüenza social, el dolor por haber herido a aquel que es infinitamente bueno. La contrición perfecta nace del amor, la contrición imperfecta nace del temor a las consecuencias. Ambas son válidas para la confesión, pero la contrición perfecta restaura la gracia inmediatamente, incluso antes de la absolución, cuando va acompañada del deseo de confesarse. Para el Domingo de la Divina Misericordia, lo que se pide es esto: que el alma se acerque a la comunión consciente de su miseria, pero confiada en la misericordia de Cristo. Que no se acerque con arrogancia, como quien reclama lo que se le debe. Que no se acerque con indiferencia, como quien cumple un requisito formal. Que se acerque con el corazón roto y humilde, como el hijo pródigo que volvió al Padre diciendo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Yo fui un pecador, lo supe siempre. A pesar de los estigmas, a pesar de los milagros que Dios obró a través de mí, nunca me olvidé de lo que era sin la gracia. Eso me mantuvo a sus pies. Eso fue lo que me permitió ser instrumento de misericordia para tantos, no haber olvidado jamás mi propia miseria. La religión mecánica es una trampa, es la trampa de los fariseos, es la trampa de quien ha reducido la fe a un conjunto de prácticas externas sin vida interior. Se puede cumplir con todo y no tener nada. Se puede ir a misa todos los días y tener el corazón frío como piedra. Esto no es un juicio, es una advertencia y es una invitación. Esta noche, antes de dormir, tómate 10 minutos, solo 10. Apaga el teléfono, apaga la televisión, siéntate en silencio y pregúntate: ¿cuándo fue la última vez que sentí algo de verdad en la comunión? ¿Cuándo fue la última vez que llegué al altar consciente de quién es el que voy a recibir? Si no recuerdas cuándo fue, eso ya es suficiente señal. Mañana, antes de comulgar, di esta oración. No tiene que ser larga. Puede ser: Señor, sé que no soy digno, sé que he vivido demasiado tiempo lejos de ti, pero quiero recibirte. Quiero que entres en mí y cambies lo que necesita ser cambiado. Confío en tu misericordia, no en mis méritos. Eso es suficiente. Eso abre la puerta. Tercer error: guardar rencor mientras se pide la misericordia de Dios. Este tercer error es el que más me pesaba en el confesionario, el que más me hacía sufrir, porque es el que revela la contradicción más profunda del corazón humano. Hay personas que llegan al Domingo de la Divina Misericordia pidiendo a Dios que las perdone, que les conceda el perdón completo, que las libre de toda culpa y de toda pena, que las envuelva en su misericordia infinita, y al mismo tiempo, en su corazón, guardan un rencor deliberado hacia alguien, un familiar que las hirió, un cónyuge que las traicionó, un amigo que las abandonó, un enemigo que las dañó, alguien a quien han decidido no perdonar, a quien conscientemente siguen rechazando. Y piden a Dios una misericordia que ellas mismas no están dispuestas a dar. Cristo lo dijo con una claridad que no deja margen de interpretación. En el Padre Nuestro, la única oración que Él mismo nos enseñó, hay una condición: perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mateo capítulo 6, versículo 12. Esa partícula como no es decorativa, es una condición. Es la articulación de una ley espiritual que no tiene excepciones. Y más adelante en el mismo capítulo, Cristo lo repite en términos que no dejan duda: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Estas son palabras de Cristo, no mías. En el confesionario yo vi este nudo muchas veces. Alguien venía, se confesaba de sus pecados, recibía la absolución y yo sentía que algo quedaba atascado.
que la gracia no fluía libremente. Y entonces preguntaba, y salía. La persona guardaba rencor hacia alguien, y hasta que no abría esa puerta, la misericordia no podía entrar plenamente. El perdón no es un sentimiento. Esto es fundamental entenderlo. No te estoy pidiendo que sientas afecto por quien te hirió. No te estoy pidiendo que olvides lo que pasó. No te estoy pidiendo que minimices el daño que recibiste. El daño puede haber sido real y profundo. La herida puede ser auténtica. El perdón es una decisión de la voluntad. Es elegir no usar el pecado de otra persona como arma en su contra. Es renunciar al derecho de cobrar esa deuda. Es decir, lo que me hiciste está en manos de Dios. Yo renuncio a ser tu juez. Eso no es debilidad. Eso es la cosa más difícil que el alma humana puede hacer. Por eso requiere gracia. Por eso es un acto sobrenatural. Por eso Cristo no nos lo pedía en sus propias fuerzas, sino en las de Él. Yo fui herido muchas veces, fui calumniado, fui investigado por la iglesia, fui sometido a restricciones que me causaron un sufrimiento enorme. Fui malentendido, ridiculizado, atacado, y tuve que perdonar. Tuve que elegir una y otra vez dejar ese peso en manos de Dios y no llevarlo yo. No fue fácil. Mentira sería decir que fue fácil, pero fue necesario. Porque yo no podía ser canal de la misericordia de Dios para otros si yo mismo bloqueaba esa misericordia con el rencor. Tú tampoco puedes. Si mañana quieres recibir el perdón completo prometido por Cristo en el domingo de la Divina Misericordia, tienes que abrir esa puerta. Tienes que, esta noche, mirar dentro de tu corazón y preguntar, ¿a quién no he perdonado? ¿A quién sigo reteniendo en mi tribunal interior? Esa persona puede ser alguien cercano, puede ser alguien distante, puede ser alguien que ya murió, puede ser incluso tú mismo. Sí, hay personas que no se perdonan a sí mismas, y eso también es un bloqueo. Dios ya te perdonó. Tú no tienes derecho a condenarte a ti mismo cuando Él ya pagó por ti. Perdonar no significa reconciliarse necesariamente. Hay relaciones que han terminado justificadamente y que no deben restaurarse. Hay situaciones donde el contacto sería dañino o imposible. El perdón puede ocurrir en tu interior, en oración, sin que la otra persona lo sepa siquiera. Lo que importa no es el gesto externo. Lo que importa es la decisión interior. Esta noche, en oración, di, Señor, tú sabes que no puedo perdonar a esta persona con mis propias fuerzas. No tengo esa capacidad, pero te doy este rencor. Lo pongo en tus manos. Te pido que me des la gracia de perdonar. Hago el acto de voluntad. Elijo no retener más esta ofensa, que sea tuya. Eso es suficiente. Dios hará el resto. ¿Qué hacer hoy antes de mañana? El tiempo es corto, pero es suficiente. Esta noche tienes que hacer 3 cosas. La primera es el examen de conciencia. Tómate 15 minutos, siéntate en un lugar tranquilo, repasa tu vida desde tu última confesión. No de manera angustiada, sino serena y honesta. Pregúntate, ¿he faltado a la ley de Dios en materia grave? ¿He herido gravemente a alguien? ¿He abandonado a Dios en algo serio? Si encuentras algo, no lo minimices. Nómbralo con claridad ante Dios. Eso ya es el comienzo del arrepentimiento. Si tienes pecados mortales, la segunda cosa que debes hacer esta noche es buscar confesión. Llama a tu parroquia. Muchas parroquias tienen confesores disponibles en la víspera del domingo de la Divina Misericordia, precisamente por la magnitud de la gracia del día. Si tu parroquia no tiene confesión disponible esta noche, llama a otra. Si no encuentras esta noche, ve temprano mañana antes de la misa. La mayoría de los sacerdotes están disponibles antes de la misa solemne del Domingo de la Misericordia. No abandones la búsqueda. La tercera cosa es el acto de perdón. Esta noche, en oración, trae al frente de tu mente a cada persona que te ha herido y a quien guardas rencor. Uno por uno.
y por cada uno pronuncia esa decisión de la voluntad. Te perdono, renuncio a esta deuda, la entrego a Dios. No tienes que sentirlo, tienes que decirlo con la voluntad. El sentimiento vendrá después, con el tiempo, con la gracia. Lo que importa ahora es el acto. Mañana, cuando te acerques a la comunión, lleva contigo esas tres cosas hechas: la conciencia limpia de pecado mortal, el corazón dispuesto a recibir, las manos vacías del rencor. Y entonces, cuando el sacerdote ponga en tu lengua o en tu mano la hostia consagrada, recuerda que no es un símbolo, que es Él, Cristo mismo, el mismo que murió y resucitó, el mismo que prometió que en ese día su misericordia sería sin límite para quien se acercara con el corazón recto. Recibirás lo que prometió. Te lo digo yo, que viví 50 años entre las llagas de Cristo y la miseria de los hombres. La misericordia es real, la gracia es real, el perdón es real, pero tienes que quererlo de verdad, tienes que prepararte, tienes que dar ese paso esta noche. Antes de terminar, quiero que te quedes con esta imagen. Imagina que mañana hay dos personas que reciben la comunión en el Domingo de la Divina Misericordia. Las dos están sentadas en la misma iglesia. Las dos escuchan el mismo evangelio. Las dos se acercan al mismo altar. Las dos reciben la misma hostia. Una de ellas vino preparada, se confesó, hizo su examen de conciencia, perdonó a quien tenía que perdonar. Llegó al altar con el corazón humilde y abierto. La otra no hizo nada de eso. Vino porque era domingo. Comulgó por costumbre. Lleva en su corazón un pecado grave no confesado y en su voluntad un rencor que se niega a soltar. Las dos reciben la misma hostia, pero no reciben la misma gracia. No porque Dios sea injusto, sino porque la misericordia exige una puerta abierta. Tú decides qué persona quieres ser mañana y esa decisión empieza esta noche. Suscríbete a este canal si estas palabras llegaron a tu corazón. Cada semana hay mensajes como este, mensajes que te ayudan a crecer en la fe, a entender la doctrina de la Iglesia, a prepararte para los momentos de gracia que Dios pone en tu camino. Y ahora te pido algo personal. En los comentarios, dime cuál de los tres errores reconociste en ti mismo. No tienes que dar detalles, con que digas el primero, el segundo o el tercero es suficiente. Ese comentario no es solo para mí, es para ti. Es el primer gesto de honestidad ante Dios. Es el comienzo de lo que puede cambiar tu vida mañana. Que la Santísima Virgen, Madre de la Misericordia, te acompañe esta noche y mañana en el altar. Que Cristo te encuentre preparado y que el Domingo de la Divina Misericordia sea para ti no un día más en el calendario, sino el día en que tu vida cambió. Ve, prepárate, el tiempo es ahora.